tu rincón sonoro sobre servicios sociales dirigido por Iker Usón. Muy buenas, Alberto. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Eskerrik asko, gracias por venir. Encantado. Como creo que la gente está expectante por la temática que hemos puesto, voy a proponerte que nos montemos como en el Regreso al Futuro, en este caso en el DeLorean. Vamos a ir para atrás, casi a cuando yo tenía un añito. Me quiero poner en el inicio de los años 80, porque considero que es el contexto en el que surge, si no el proyecto, también parte de la necesidad de lo que era Proyecto Hombre. Pero me corriges, ¿es ese año al que tendríamos que viajar? ¿Cuál era el contexto? Pues yo viajaría un poquito más atrás. Yo viajaría a noviembre del 75, que muere Francisco Franco Bahamonde. Y la muerte de Franco supone un cambio gigantesco en la sociedad. Un cambio, claro, paulatino, no en el mes siguiente, pero un cambio gigantesco. Y es un cambio que marca el inicio de una sociedad nueva, ¿verdad? Había un sociólogo, Domingo Comas, bueno, aún seguirá vivo, pero me imagino que ya jubilado, que él lo plasmaba con una imagen, ¿no? Es como el paso de la fotografía en blanco y negro que había en todas las casas, con los padres vestidos de domingo y los hijos también bien vestidos de mayor a menor, que estaba en el salón de todas las casas, al inicio de la fotografía en color, muchas veces de la zona de veraneo, de gente joven. Es decir, había una ilusión y un atractivo por lo nuevo muy, muy fuerte. Y en ese contexto es donde yo me situaría. Es donde yo me situaría, sí. Que es importante, porque yo creo que a veces ya se nos olvida que no siempre hubo democracia, sino que se pasaron 40 años de otra cosa, ¿no? Muy, muy diferente, y que entre otras cosas, además de peor, no solo diferente, destacarlo, el contexto que nos lleva a Proyecto Hombre tiene que ver con una palabra muy concreta que sería heroína, la llegada de esa droga, pero entiendo que también esto se daba en un contexto en el que, es verdad, estaba la democracia naciendo, también estaba el terrorismo, sí, que estamos hablando de los años más duros. Yo creo que el año 80, por ejemplo, pues era el año en el que los datos desgraciadamente nos dicen que ETA por lo menos cada 3 días asesinaba a una persona, por ejemplo, ¿no? Pero también estaba el paro, una inflación muy alta, como la que tenemos ahora, y ahí, en ese humus de tormenta perfecta, aparece la heroína. ¿O estaba ya antes? Mira, hablando de drogas, sociológicamente el fenómeno de las drogodependencias no existía durante el franquismo, no existía en 1975 ni en 1976. Habría algún que otro consumidor, pero estadísticamente no era significativo. Sí que es verdad que al final del franquismo, todo aquello que había estado prohibido por la dictadura resulta atractivo. Y entonces la gente quiere acceder a libros que no se podían leer, discos que no se podían escuchar, películas que no se podían ver. Hubo un fenómeno con El último tango en París impresionante. Hubo verdadera inmigración de gente de toda la península a Perpiñán a ver El último tango o a Bayona. Es decir, cosas que no se podían ver aquí tenían mucho atractivo. Y dentro de todas esas cosas entran también las drogas. Las primeras que entraron, digamos que es el cannabis, que vino para quedarse, y entra también el LSD, que pasó su época, ¿no? Entonces, hay un inicio de entrada de las drogas, pero sí que es verdad que ya final del 79, principio del 80, entra la heroína. Y la heroína muestra un cambio muy fuerte de la lectura del fenómeno de las drogodependencias, porque la heroína creaba, al ser inyectada, una dependencia de reloj. Una dependencia de reloj, quiero decir que una persona se inyectaba, sentía los efectos, le bajaban los efectos y volvía a tener nuevamente la necesidad de inyectarse. Era circular, digamos. A diferencia de otras sustancias que están más asociadas a la fiesta, a salir a la noche, a ese tipo de cosas. No, la heroína creaba una dependencia circular y de reloj muy fuerte. Ajá. Que eso era algo que no se conocía, pero también había otra parte que es quizás con la que nos quedamos muchas personas, que recordamos, y sobre todo entiendo que las personas no consumidoras
conocían del mundo de la heroína, que era lo que estigmatizaba también a nivel de inseguridad social. Empezaban los elementos también de que esas personas que tenían que consumir necesitaban dinero, y si no estoy confundido, venía este elemento de inseguridad, de cierta alarma social, primero por los efectos, que hablaremos de cómo dejaban las personas, pero también aparecían los robos, pequeños atracos, la gente necesitaba dinero, el ver también a la gente, lo que sería picándose, consumiendo en la calle, que por lo que tiene también de jeringuilla, o sea, es diferente. No digo que sea agradable ver a alguien esnifar cocaína, pero aparte de que habitualmente no creo que se hace en la vía pública, esto se podía hacer en un espacio donde la persona lo necesitaba hacerlo, y además de una manera. Entonces todo eso también le daba otro aura, ¿no? Claro, es que la heroína, primero fueron entrando grupos de gente, enseguida se extendió muy rápido, se extendió por pueblos, por ciudades, por barrios, quizás más por zonas marginales, pero también en zonas y barrios ricos. Y lo que generaba la heroína era un deseo de continuamente inyectarse cuando la sustancia tenía un precio desorbitado, porque la sustancia estaba en torno a 20.000 pesetas. Claro, 20.000 pesetas de entonces es como si fuera 100 euros o 200. Era una droga cara. Era carísimo. Fíjate, yo pensaba que... No, era carísimo. La heroína era, pues es como si la dosis estuviese a 100 euros. Claro, una necesidad de esa cantidad de dinero diaria movió a la delincuencia, y además movió a la delincuencia en una sociedad que no estaba preparada. Ya. Es decir, te quitaban el radiocassette del coche y lo podías vender, ahora lo quitas y ya no funciona, pierde no sé qué código. Atracar una farmacia era sencillo, incluso atracar una caja de ahorros, que en muchos municipios venían a ser mostradores altos y poco más. Era mucho más sencillo, era cuestión de arrojo. Entonces se creó una bolsa de delincuencia que creó una muy fuerte alarma social. La sociedad no estaba preparada, luego se ha blindado. Ahora para atracar un banco o tienes conocimientos no porque cojas un hacha vas a poder hacerlo, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido se generó muchísima alarma social. Y además se identificó la droga con la heroína. Fíjate, hubo muchas revistas que salieron, como Cambio 16, Cuadernos para el Diálogo. Había otra que era Época. Época, yo creo que en 1985 sacó una portada que hizo un monográfico sobre drogas. Y la portada era un dibujo de la península con una jeringuilla dibujada también, clavada a la altura de Madrid. Creo que la he visto. Y le bajaban gotitas de sangre. Creo que la he visto por el impacto que tiene, sí, visualmente. Claro, y el titular era "La droga está matando a España". Con lo cual había una identificación: droga, heroína, jeringuilla. Que entonces se hizo una separación, que luego los profesionales hemos ido diciendo que no era correcta, de drogas blandas y drogas duras. Pero es verdad que creó una alarma social muy, muy fuerte. Y sobre todo, porque más allá de la alarma en la sociedad o al farmacéutico que le daban ese día el palo, estaban las familias, que imagino que es así, que seguían muchas de ellas, madres y padres, en la foto de blanco y negro por seguir con tu imagen visual, y sin embargo se encuentran con que su hijo, en muy poco tiempo, su hija, se ha vuelto algo que no sabrían ni qué llamar. O sea, ¿qué es esto de drogadicto, adicto, tóxico? Porque todos esos conceptos, habría muchas madres y padres que creo que están un poco en los inicios también de la idea, que dicen: ¿qué nos está pasando? ¿Qué le ha pasado a mi hijo? ¿No? Que además incluso nos hace daño, porque a veces el propio palo se lo daban a los padres para conseguir el dinero. Se daba a la familia. Sí, es verdad que la necesidad de consumir del heroinómano era constante y generaba muchísima tensión en las familias. Las familias fueron las primeras en movilizarse. Aquí en Guipúzcoa se creó la DEE, que era la Asociación de Afectados por la Droga, que era droga que era Guindacoen Elkartea. Claro, es verdad, en euskera estaba diciendo yo cómo sale el acrónimo. Sí, ahí está. Entonces, sí, se creó una asociación de familias y, claro, se empezaron a movilizar, porque el mundo profesional, enseguida, como no tenía una solución
para la heroína, porque es verdad que se creó una alarma social muy fuerte y una problemática de una manera muy rápida sin que estuviese el entramado social preparado para ello, ¿no? Entonces, enseguida el mundo, sobre todo médico-psiquiátrico, planteó que los heroinómanos eran crónicos y recurrentes, que no había salida, Además era una bolsa que cada vez iban entrando, porque el heroinómano tenía cierto atractivo también, a pesar de que en la calle se pinchaba, es verdad, la Plaza de Constitución en Donosti, me imagino que en todas las ciudades, barrios, pues habría una zona, un choco, sí. Tenía cierta imagen de antihéroe, de chaval o chavala que buscando una forma distinta también después de la dictadura, que aún estaba muy presente al inicio de los 80, ¿no? de vivir, se había quedado atrapado. Incluso como películas como Deprisa, Perros callejeros, claro, pues dan un poco esa imagen, ¿verdad? Entonces, bueno, eso luego cambió más adelante con la aparición del SIDA, pero sí que se creó esa alarma y entonces no había recursos y no había ¿Los padres y las madres no sabían a dónde acudir? Bueno, ahí el primer recurso que se hizo aquí, yo creo que en Guipúzcoa, es contactar con el patriarca. El patriarca es una comunidad que abrió, no me acuerdo, Lauren Gendelmayer, ¿no? Es el que abrió. Pero eran unas comunidades que desfocalizaban absolutamente. Es decir, si un chico de Donosti entraba en el patriarca, pues lo mandaban a Bruselas o lo mandaban a una comunidad Alemania o lo mandaban al norte de Francia, ¿no? Le sacaban del contexto y la idea era quedarse a vivir en comunidad. La idea que tenía el patriarca era quedarse a vivir ahí. Y bueno, pues había muchas quejas, había también denuncias, pero como no existía otra cosa, pues la gente, bueno, estaban sus hijos ahí y en teoría no se drogaban, pues ya está. Yeah. Aunque tuviesen que estar, luego volvían y claro, si alguno se escapaba y tal, al poco tiempo volvía otra vez a consumir. También entiendo que se constata en ese momento, por un lado, que la administración se está creando. Quiero decir, toda esta estructura que ahora la gente la puede vivir, incluso algunos como excesiva, que administración en todos los sentidos, todos los servicios se estaban creando, incluso algunos regenerando, que les hacía falta, y otros creando. A nivel, por ejemplo, de políticas sociales, pues creándose, que es donde podríamos ubicar estos temas. La primera ley de servicios sociales del 82. O sea que no era como ahora que alguien puede ir a un servicio social de base y le dicen, pues no se preocupe usted, le vamos a poner en contacto, por ejemplo, pues con Fundación Izan. O sea, no existía nada de eso. Y segunda constatación, que también lo que los médicos o la parte sanitaria que podría tener alguna relación con esto, veo que tampoco había ahí una posibilidad de un proceso, algo que se le pudiese dar para que la persona ni se conocía cuál era el... Claro, no había diseños, no había programas. Es verdad que el boom de la heroína explotó con muchísima fuerza en una sociedad que no estaba preparada. Ni estaba preparada mentalmente, ni estaba preparada en recursos, ni estaba preparada... Y además fue una época muy dura. Claro, ya hemos dicho. Porque había un sociólogo que luego lo ha llamado la Segunda Guerra Civil Española por todos los chicos y chicas que murieron. Claro. No es tontería. Pero es verdad que cogió de una manera muy, muy fuerte. Y no, los recursos de la administración no estaban montados. Se empezaron poco a poco a estructurar. Pero no estaban montados. Otra cosa que también he leído por ahí que se percibe en ese momento, seguramente tiene que ver con los inicios y a dónde recurrís para aprender, es que frente a esa opción más de reprimir al consumidor, al heroinómano, eso no llevaba a ningún sitio porque la persona tiene tal dependencia que no puede evitarla, y que, por lo tanto, aislarla y excluirla tampoco solucionaba el problema. Digo, salvo que fuese con lo del patriarca. Frente a que hay otra serie de problemas que dices, alguien está robando en el barrio. Bueno, pues vayamos, le cogemos, le juzgamos y lo apartamos. Dejará de robar. Bueno, no, o sea, igual hace algo en la cárcel, pero aquí ya no va a robar. Mientras que aquí enseguida se percibe que el heroinómano tiene algo por la propia patología que no es algo que se pueda solucionar, digamos, con la mano dura. O con una solución un poco sencilla, quiero decir, de a esta persona castiguémosla. O sea, que hay más elementos, ¿no? Percibo que eso también se daba.
Sí, sí, es verdad. Los recursos o las soluciones que se intentan dar, digamos, para mí hay un punto de inflexión que es 1985, ¿no? Ajá. Los recursos que se intentan dar y las soluciones que se intentan dar no dan resultado. La cárcel se llena de heroinómanos. Se llena de heroinómanos, ¿no? Que entraban por los robos, porque no sería por delito contra salud pública No, y estas entraban cosas. por robos. Por robos. Entraban por robos, claro. Entraban por robos. La cárcel... Pero la droga estaba ya dentro también, seguramente entró. Sí, sí, claro. Yo conocía a la gente, tenía, por ejemplo, en Martutene la costumbre de coger de fuera con una raqueta y una pelota que dentro metían heroína, pelotazo al patio. Y luego, claro, le mandaban al que le presionaban a coger la pelota, por si luego, claro, había dentro su propia jerarquía. Pero sí, había muchas maneras de ir metiendo droga. Pero en ese sentido, es que el problema iba más, porque al principio fue como una bolsa que iba creciendo. Cada vez se incorporaba más gente. Los heroinómanos entonces pasaban, antes del SIDA, la enfermedad típica era la hepatitis. Ajá. Pero la hepatitis era una enfermedad que les retiraba de la calle 1 mes, 2 meses y luego volvían a estar un poquito más deteriorados y estaban en ese punto. Entonces sí, la alarma social fue muy fuerte. ¿Se daban ya entonces también, entiendo, que sobredosis? Quiero decir, porque alguien podría ver que alguien hacía algo que no sabía muy bien qué era, luego se enterarían que era consumir o drogarse con heroína, pero esta idea de sobredosis y que la gente, por joven que fuese, moría. Y además podría morir en un instante. Sí, ¿no? La sobredosis siempre ha estado presente, ¿verdad? Luego es verdad que había el riesgo era el siguiente. Claro, la gente tenía que ir aumentando la dosis para tener el mismo efecto. El cuerpo se va acostumbrando y había que ir aumentando la dosis. Es verdad que si había gente que intentaba dejarlo y pasaba 15, 20, 30 días sin consumir y luego volvía con la misma dosis alta que tenía al final, el cuerpo se había deshabituado y se corría el riesgo de tener una sobredosis. Y ahí es donde entiendo que ubicamos, por ejemplo, creo que es un poco como curioso, porque la iglesia o parte de una iglesia podría ser como un agente que parece que estaba más parte de la iglesia, digo, en el mundo en el blanco y negro. Sin embargo, yo aquí, hasta donde he leído, lo pondríamos en la foto en color, porque no sé si porque las familias se acercan, la iglesia es hasta donde he podido leer, de las personas o agentes que se mueve, y ahí es donde además luego vendría la parte de acercarse también a Italia y en concreto a Roma, porque había ahí alguien que desde la iglesia estaba haciendo algo, ¿o estoy confundido? Sí, mira, hay dos programas que se abren. Se abre Agipaz, que también movido por gente que tenía, por familiares, se abre el programa Agipaz, ¿verdad? Y luego hay un momento en el que Setién, que era el obispo de Donosti, en un viaje a Roma conoce el CEIS, que es el Centro Italiano de Solidaridad, que tiene el programa Proyecto Uomo. Conoce Proyecto Uomo, le llama la atención, le gusta. Coincide que en Guipúzcoa vuelve, después de pasar en Ecuador 20 años, Iñaki Aldavalde, que había tenido amistad con Setién de joven y que colaboraba con la diócesis en alguna cosa, y Setién le plantea a Iñaki Aldavalde visitar el programa de Roma. Iñaki Aldavalde, él con muy buena voluntad, abrió un piso, cogió un piso y recogió a 3 o 4 o 5 heroinómanos que estaban en la calle y se los llevó a vivir con él. Bueno, fue una experiencia de buena voluntad, pero también uno murió de sobredosis, otro chico se suicidó, luego es verdad que hubo otros que pudieron ir saliendo poco a poco, pero no por el piso, ¿eh? Pero entonces, bueno, como estaba muy implicado en ayudar, Setién le plantea. ¿Y va solo al inicio él? ¿O ya se va? Él va a visitarlo. Va a visitar. Visita, le gusta, vuelve y hablan de, bueno, pues vamos a formar un equipo. ¿Qué aportaba Roma? ¿Qué era lo que tenía de diferente? ¿Era lo del patriarca? ¿En qué se diferenciaba? Bueno, era distinto. Vamos a ver. Roma, a su vez, cogió la formación de Estados Unidos. En Estados Unidos hay 2 movimientos, ¿verdad? En lo que son, digamos, los grupos de autoayuda y las comunidades de autoayuda. La primera es Synanon, que se abre en el 1958 para alcohólicos.
¿vale? Pero se plantean vivir juntos y se plantean ayudarse mutuamente. Synanon tiene un crecimiento importante, pero luego lleva su deterioro y luego fueron juzgados, también se plantean como comunidad de vida. Daytop es una comunidad que se abre en el 63. Claro, en el 63 Estados Unidos estaba metido en la guerra de Vietnam. Entonces empieza a recoger a muchos heroinómanos que habían sido soldados de la guerra de Vietnam y se habían consumido heroína a lo bestia estando en Vietnam. Entonces recoge y Daytop lo que plantea, que ahí lo monta el Monseñor O'Brien, fue una figura relevante en el tema de la historia de las comunidades terapéuticas de este modelo, ¿verdad? Entonces montan una comunidad que ya no es de vida, una comunidad con principio y fin, donde se está año y medio, terriblemente normativa. Vamos a decir, con la estructura militar casi que traía la gente, pero con un diseño muy interesante. En Roma, bueno, está Mario Picchi, que es el que también había estado ayudando, que era párroco de la estación de Termini. Entonces recogía a los toxicómanos, que allá había muchísimos, y se junta con Juan Corelli, que era el apodo, el nombre artístico que él se ponía, que es una persona de mucho dinero que fue a vivir a Roma. Tiene una historia impresionante, ¿no? Daría para otro podcast, pero está bien saberlo. No vamos a hablar de Juan Corelli, ¿no? Pero es verdad que Juan es una persona con muchísimo dinero. Y le dice a Mario, bueno, vamos a visitar qué programas hay por el mundo. Y se pasan 1 o 2 años viajando por el mundo, viendo programas, y el que más le gusta es Daytop. Y entonces Juan Corelli les hace una propuesta. Bueno, yo os cojo o pago a 2 terapeutas de Daytop para que vengan a Roma y empecemos a formar a la gente para abrir. Y entonces que eran 2 terapeutas que habían sido antes drogodependientes, porque la idea es que Daytop empezaba con que los propios drogodependientes fueran luego terapeutas y ayudasen a la gente nueva. Y así crean el programa de Roma. Roma, además de la gente que se rehabilitaba, introduce otro tipo de profesionales, más psicólogos, más clásicos, el mundo clásico. Y entonces es cuando se forma un grupo y vamos a Roma. ¿El nombre de dónde viene, Alberto? El proyecto Uomo, igual es una tontería, parece un nombre muy obvio, pero... Lo ponen Mario Picchi. Ya está. Uomo y ya está. Mario Picchi. Sin más, por si había algo curioso por detrás. Bueno, claro, el concepto hombre ya no sería viable hoy en día. Cierto, pero vamos a situarnos en los años 77, 78, que es cuando empieza Roma. Y la idea es una idea salvar al hombre. Salvar a la persona. Eso es. Y entonces, pero hacen una cosa importante, que es que dicen, bueno, aunque está pegada a la iglesia la gente que empieza, vamos a hacer un programa completamente aconfesional, que sea aconfesional y apolítico. Pues eso sería muy vanguardista en aquel momento. Fue vanguardista, sí. No gustaría en ciertas partes de la iglesia, pero ¿no? lo digo dejaron, que es algo digno de que fuera confesional y apolítico. De manera que cuando aquí se organizó las primeras personas que fuimos a Roma, yo entré al principio en la ADE, luego de la ADE nació Ascaguincha. Claro. Ya. Y entonces se cogió a 4 personas que veníamos de ese mundo y a 4 personas que eran voluntarios que colaboraban con la diócesis, gente joven, pero que colaboraban, bueno, pues... en diferentes proyectos. Proyectos de la diócesis. Gente motivada. Gente motivada. Y entonces se hizo se organizó esa historia. No, perdón, he dicho 4, pero no. Al principio 2 que veníamos de ese mundo y otros 2. Y entonces, junto con un grupo que también en Madrid había visitado Proyecto Uomo, porque allí estaban los pavonianos, que son hijos de Ludovico Pavoni. Claro. Una congregación que aquí... Y los pavonianos pues tienen una librería justo en la entrada del Vaticano, la librería Áncora, una librería muy grande y tal. Y bueno, ellos plantean también aprender o formarse.
a gente en Proyecto Uomo, y entonces desde Madrid se lleva también un grupo. ¿Qué os encontráis allí? ¿Te impactó? A ver, ¿Te esperabas eso? Mucho, no. ¿Ibas crédulo o ibas diciendo, bueno, no sé yo si estos de la diócesis se han venido muy arriba, que diríamos ahora? Yo llegué por azar. Vamos a decir que yo estaba en un mundo de asociación con muy buena voluntad, vamos a decir, no voy a decir hippie, pero bueno, un poco en ese terreno, y de repente entras en una estructura terriblemente dura, rígida. Porque claro, cuando nosotros llegamos, el planteamiento, había una parte teórica, pero había una parte experiencial, y la parte experiencial iba por delante. Empezabas a vivir en comunidad como si fueras uno más, con la misma dinámica. O sea, yo entré allí y dije, ¿esto qué es? Yeah. O sea, muy duro, porque entonces se usaba mucho el grito, se gritaba mucho, las llamadas de atención que decían los richiamo personales, richiamo verbales, ¿no? Yeah. Entonces tú... Decías, ¿dónde me he metido? ¿No? Hombre, yo me acuerdo el primer día que llegué, digo, bueno, pues pasea por la comunidad, subía unas escaleras y unos gritos, digo, me voy para abajo. Iba para abajo y abajo empezaron a gritar, digo, ¿a dónde me quedo? La gente deja la droga, pero porque no le griten, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros encontramos una estructura con un altísimo control, pero a la vez con un altísimo afecto. Vaya. O sea, la base de autoayuda, se creaba unos lazos emocionales entre la gente que convivía muy fuerte, ¿no? Que luego, pasando los años y con la experiencia y tal, una vez que uno conoce la teoría del apego, ¿no? Y la importancia de dar un apego seguro, digamos que a los heroinómanos que vivían en un mundo absolutamente inseguro, porque ahí había 2 tatuajes. En su época hubo 2 tatuajes que eran muy típicos. Uno era amor de madre. Ajá, sí. Y otro era no hay amigos. Y la vida en comunidad les daba un entorno terriblemente seguro. Bueno, y entonces nosotros fuimos a formarnos allí. O sea, que te impacta porque además ves que tiene resultados. Sí. Además de la normativa, digo, porque una cosa es con la que os vendían, por decir entre comillas, sería esto funciona. Sí, porque tú empiezas nuestra primera experiencia es empezar a convivir con las personas que habían tenido problemas de drogas y ser uno más. Convivir con ellos, vivir con ellos, sentar en los grupos con ellos, discutir con ellos. Tenías porque la estructura era bestial, ahí había una jerarquía, la estructura era de trabajadores, encima estaban los responsables, encima estaban los supervisores, encima estaban los coordinadores, y encima de los coordinadores los que iban a salir de comunidad, que se le llamaban los ancianos. Y por debajo de los trabajadores, si a alguien se le llamaba la atención mucho, los desclasados, que ya no tenían ni... Claro, tú entras en esa estructura, te ponen de trabajador y te empiezan todos a presionar, pero a la vez había muchísimo afecto. Había un clima muy, muy, muy acogedor. ¿Cuánto tiempo pasáis allí? Bueno, nosotros estuvimos allí 8 o 9 meses, y luego, como el grupo de Madrid era pequeño y el de Donosti pequeño, se tomó la decisión, bueno, pues vamos a empezar a abrir Proyecto Uomo, Proyecto Hombre ya, ¿no? En España, pero vamos a abrirlo primero en Madrid, y mientras se forma otra gente, y cuando vuelvan se separan los equipos, y en San Sebastián. Entonces se abrió primero unos meses, 6 meses, medio año antes, se abrió el programa de Madrid con el equipo, las 4 personas que habíamos ido de Donosti y 5 personas que habían ido de Madrid. Mientras tanto, otras 6 o 7 de Donosti y otras 6 o 7 de Madrid se fueron a formar. Entonces, yo he tenido, digamos, la suerte de decir, bueno, la primera entrevista, el primer chico que llega a la acogida de Madrid la hice yo. La hiciste tú. Sí, pues o sea bueno. Sí. Pero no tiene ningún valor, pero queda para la historia. Me veo muy reflejado en tu sonrisa, creo que es algo para poder vamos contar. Vamos a decirlo, sí, y entonces, bueno, pues empezamos a trabajar. Y además nosotros, yo soy psicólogo, pero empezamos con una metodología aplicada hasta en el más mínimo detalle y con una fortísima convicción en lo que hacíamos. Y tener esa convicción transmite convicción. Ajá. Transmite convicción.
Es verdad que enseguida nosotros creamos un clima entre la gente que llegaba que, bueno, sentía algo distinto. Todo esto, ¿quién lo financia? Porque la administración hemos dicho que todavía no está. Entiendo que es dinero privado o es la propia Iglesia la que apuesta. La Iglesia Setién crea una fundación, ¿vale? Crea una fundación y en aquel tiempo dice, bueno, vamos a crear una fundación separada de Cáritas, porque el programa tiene que ser a confesional y Cáritas es confesional, pero vamos a poner como director de la fundación al director de Cáritas, que tiene que tener ese doble papel, que en su tiempo fue José María Segura, que era un notario de San Sebastián, que era el director de Cáritas. Y luego en la fundación ponen a gente de bastante relevancia social. Pues entra Javier Elzo, que estaba en la Universidad de Deusto, entra Burutarán, el psiquiatra del... de Usurbil, sí. Estaba Burutarán, estaba luego el vicario y el delegado de juventud de la diócesis. Enseguida se le animó a entrar, pero en aquel tiempo era el asesor al Lendakari, porque hubo un cargo de asesor al Lendakari, Jesús Laguardia, que venía de Diputación. Claro. Ya. Entonces, o sea que la apuesta es fuerte. La apuesta es crear. Entró también Alfonso Gorroñagoitia, que era uno de los iniciadores del movimiento MCC, cooperativo. Claro. Entonces sí, se creó una serie de gente de nombre y se empezó a mover en las instituciones y en todo buscando ayuda. Y como no había recursos oficiales, pues bueno, por lo menos enseguida empezó un apoyo económico por parte de las instituciones que luego fueron creando también sus propios recursos. Los servicios, sí. Pero en ese sentido sí, hubo apoyo, porque nosotros el primer año morimos de éxito. O sea, nosotros, porque la diferencia entre Daytop de Estados Unidos y el Chase de Roma y el proyecto WOMO de Roma es que Daytop estaba muy basado en la comunidad terapéutica, ¿vale? Pero los romanos incluyen a la familia y abren una fase de acogida. Ahí es donde yo quería entrar, porque ya sabía que las familias juegan un papel, han jugado un papel muy importante. Ellos abren una fase de acogida antes de entrar en comunidad. Y luego, después de comunidad, abren una fase de reinserción que era residencial, que era salir hacia afuera, pero residiendo dentro del programa, no en la comunidad, sino, bueno, en otros edificios. ¿Y la gente que accedía, marcabais ya, por ejemplo, cuál recuerdas que eran como los requisitos que la gente tenía que cumplir? Digamos, ¿era gente que ya tenía como una mínima motivación o no les llevaban los padres del cuello y decían, mira, aquí tengo a mi hijo que el pobre está...? A ver, la gente, el heroinómano también sufría. Es nivel de conciencia importante de su deterioro. Sí, es verdad que sufrían. Cuando llegaban a la acogida, nosotros éramos terriblemente exigentes. O sea, desde el primer día se les decía, no puedes salir solo, tienes que estar acompañado como si fueras un niño pequeño de tus padres. No puedes llevar dinero, no puedes llevar reloj. No, eres como un niño pequeño que tienes que estar en casa. Si quieres sales a dar una vuelta con tu madre o con tu padre y luego vienes aquí. Y te pasas en el centro de día, porque la acogida se estructuró como un centro de día, con sus grupos, se comía ahí y tal y cual. Claro, el inicio es, si te dejamos a ti solo te vas a drogar. Necesitas un control externo. Y además era cierto, Era cierto, tú no vas a ser capaz. Y luego no puedes contactar con nadie. Yeah. O sea, si vuelves a estar por donde estás antes, te vas a drogar como antes. Y eso tenía unos tiempos, entiendo, unas etapas. Esa era la etapa previa. Bueno, eso duraba tiempo, claro. Yeah. Poco a poco, digamos, la etapa que duraba la acogida. Claro, nosotros estructuramos la acogida. Nuestra primera idea es pues una acogida de 3-4 meses. Pero a los 10 meses teníamos tan llena la comunidad que tenían que hacer un año de acogida. Ya. Porque hubo un momento, fíjate, tuvimos tanto éxito que de Pamplona
empezaron a venir muchas personas. A San Sebastián, sí. a Donosti. Tal es así, claro, tenían que venir acompañados de sus padres, que la Roncalesa habilitaba 2 autobuses diarios de lunes a viernes extras para la gente que venían a Proyecto Hombre de San Sebastián. Lo cual dice de lo bien que funcionaba y el impacto positivo que tenía a través del boca a boca, sí. Pero también del drama que se vivía. Sí, claro. A ver, O sea, el drama... Que no se nos olvida, ahora que hemos tenido la palabra epidemia tan presente, no sé cómo lo llamarías, pero sí. digamos que estaba afectando y sobre todo diezmando a una parte. Bueno, de hecho hay poblaciones, ¿no? Bermeo se suele hablar, aquí también, por ejemplo, se ha solido hablar en Guipúzcoa del Goibar, pero que el drama era tremendo, por eso había tal demanda. Y el tal drama necesidad. fue terrible y además apareció el VIH, apareció el SIDA, ¿no? Y eso hizo que mucha gente que se rehabilitara fuese cayendo, fuese muriéndose. Y además el SIDA lo que hacía es que la gente se moría con unos procesos de deterioro físicos espectaculares. Yeah. O sea, la delgadez, las llagas, era terrible, era terrible. Entonces el SIDA hace que el heroinómano pierda el atractivo hacia las nuevas generaciones. El antihéroe ya desaparece. De antihéroe a marginado. El SIDA, más allá de que se llevó por delante a muchísima gente, porque nuevamente aparece el SIDA sin que nadie tenga ni idea cómo se trata, sin que nadie tenga ni idea. Y entonces era prácticamente para la mayoría una sentencia de muerte. Claro, y la gente empieza a ver que van muriendo y el heroinómano de la calle va viendo que a los 2 años mucha gente con la que se pinchaba ha ido cayendo. Sí, fue una época muy terrible, ¿eh? La gente, entiendo que pasaba con vosotros en el Proyecto Hombre, eso que luego se ha quedado ya para la historia como expresión de pasar el mono, ¿sería o no? O digo, esa fase que a veces se ha visto en las películas donde la persona está como sufriendo. Íbamos nosotros... éramos muy duros, muy exigentes. Lo primero que le decíamos, si te toca pasar el mono, lo pasas y se acabó, y lo pasas a pelo. El mono es como una gripe fuerte, lo vas a pasar mal. ¿El nombre sabes de dónde le viene? Me suele llamar la atención. Pues no lo sé. No, porque es muy curioso. O sea, siempre me he hecho como... Y era por si lo sabía, sin más, nada. Quitamos el elemento. No lo sé. Pero vamos, pero que lo hacían a pelo, eso, que la idea lo tienes que pasar y venga. Desde la convicción nuevamente. Decíamos, bueno, absolutamente fuera todo tipo de drogas, pastillas, todo fuera. En su época fuimos luego nos fuimos ya civilizando, vamos a decir, pero nos dio resultado. O sea, aportábamos eso, incluso de tal manera que a las madres y a los padres les decíamos, no podéis cocinar con vino. Toma. O sea, no podías hacer un pollo y echarle vino blanco. Porque entonces entra en el cuerpo alcohol. Nada, absolutamente nada. Pues habría gente que se rebelaría contra eso, ¿no? Diría, oye, yo estaba sufriendo con Claro, algo. pero nosotros en ese punto le decíamos adiós. O sea, lo que te quiero decir, el clima era muy afectuoso, había mucha hermandad. Si un chico o una chica se quería ir de comunidad, no hacíamos demasiado esfuerzo en convencerle. Le decíamos, bueno, pues vas a volver a lo mismo de antes. Si tú lo eliges, tú sabrás. Es decir, las puertas estaban cerradas de fuera a adentro, pero de dentro a afuera, el que se quería ir, adiós. No había ninguna presión en ese sentido. Entonces había mucha voluntariedad en quedarse. Fíjate, nosotros cuando abrimos comunidad, que entonces yo estaba en la comunidad, me acuerdo con Bichos, con Eusebio, estaba Pili también, estaba Juan Zubía. Cuando abrimos la comunidad, que éramos el equipillo que estábamos ahí, Quechus también, por nombrarles a todos. ¿Hablamos de Donosti? De Donosti. ¿Y de qué año? ¿De 1900? Nosotros abrimos el programa en enero y la comunidad la abriríamos 8 meses después. Cuando abrimos acogida, que lo abrimos en la Clínica del Coro, que nos la cedieron, no teníamos comunidad. Y se crea luego. Y no teníamos edificio. Eso, ¿dónde ubicarla? Y en Hernani había unas monjas que cedieron el edificio al obispado y el obispado nos lo cedió a nosotros. Que es el que sigue estando. Que es el que sigue estando, sí, que luego ha tenido muchas reformas.
Pero el caso es lo que te contaba, cuando nosotros empezamos a los 25 días de comunidad, ya nos dimos cuenta, estaban haciendo planes para salir a la noche sin que tal, irse por ahí y luego volver. Pues era típico esas cosas. Y bueno, nos dimos cuenta. Y yo me acuerdo que como equipo llamamos a todos. Cuando uno entraba, le recogías el carnet de identidad y lo guardabas tú. Les dimos a todos el carnet de identidad, entonces no había móviles, claro. Les dimos a todos el carnet de identidad y les dijimos, mirad, iros al comedor solo, habláis lo que queréis hacer, os damos media hora, el que quiera ir, adiós, el que quiera quedarse, que se quede. Nos fuimos nosotros al despacho, ¿no? A la sala nuestra, claro, acojonados, porque dimos la cara, pero dimos, a ver si se nos van todos hoy. O sea, pasamos, volvimos a hablar con ellos, todos habían decidido quedarse. Así, qué bueno. Fue un momento... Fue para reforzar la convicción. De inflexión, exactamente. Claro. Sí, sí. Y luego, pues ahí empezamos con experiencias educativas, que sea limpiar los baños, que si tal, pues igual. Pero había esa unión. ¿Cuál crees que fue la mayor dificultad que tuvisteis al inicio? Estoy hablando casi como de los primeros años, ¿eh? No tiene que ser solo al inicio, sino dices, bueno, si miro los primeros 5 años, ¿cuál era? Bueno, entiendo, uno era gestionar la demanda. Sí, estoy percibiendo. Sí. Bueno, profesionales al para principio, eso. gestionar la demanda. Tuvimos esa dificultad. Crecimos muy rápido en muy poco tiempo. Que suele ser un poco con peligroso. Un equipo muy joven. Un equipo muy joven, ¿no? Perdona, ¿eh? No, tranquilo. Que me suele dar a veces la tos. Pues pero esto es normal. Entonces, para mí hay dos cosas. La primera, evitar creernos los reyes del mambo. Claro, tuvimos éxito en un mundo, porque es verdad que estaba el programa Gipaz, pero era mucho más pequeño. Tuvimos mucho éxito en un mundo en que había muchísimo fracaso. Y eso te da la sensación de aquí estoy yo, cuando en el fondo éramos muy vocacionales y un poco pichones. Era un equipo de chavales. Ahora lo miras y dices, en ese sentido, esa es una de las cosas. Y ahí es verdad que primero Iñaki Aldavalde, luego Félix Azurmendi nos ayudaba a gestionar mejor, en este caso, el éxito. A no hincharnos, ¿vale? Es verdad que yo entonces acuñé una frase que no es muy correcta, pero que me ha servido durante muchos años. Somos un equipo de mediocres que juntos hacemos cosas importantes. Pues creo que sirve para muchas cosas. Sí. Es verdad. Bueno, y también, ¿no? Es verdad que todos seis recién llegados, nadie podría decir que era experto. Eso es, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Y la segunda, el VIH. El VIH, porque es verdad que empatizabas mucho y creabas muchos lazos y vimos morir a mucha gente y a mucha gente muy cercana. Muy cercana, ¿no? Porque nosotros, ahora ya no, pero al principio... Bueno, los primeros años, mucha gente que se rehabilitaba entraba a formar parte del equipo, apoyando a los nuevos, y muchos compañeros de trabajo fueron muriendo. Yo siempre digo, quizás hubo una época que casi iba a un funeral diario. Semanal. O sea, fue una época muy, muy dura, ¿no? Es verdad que tenía la cosa de... porque tenías un vínculo muy estrecho, tanto con ellos como sus familias. Y ibas a su casa, muchas veces estaba de cuerpo presente, y es verdad que la familia te agradecía mucho, porque los últimos años de vida de su hijo o de su hija habían sido unos años de reconstruir una relación que había estado muy deteriorada. Y entonces era... Dentro del drama... Tenía esa parte. Habían recuperado a su hija, que durante tiempo lo sentían robado, ¿no? Por la droga. Ahí está. Sí, fueron momentos difíciles, pero bueno, a la vez estaba la parte importante de toda la gente que iba saliendo y que iba reconstruyendo su vida. Y ahora hay bastante gente que yo conozco, claro, que en su tiempo fueron heroinómanos y ahora son adultos, ya empezándose a acercar a la vejez, con su vida construida, que nadie de su vecindad ni de su trabajo pensaría que pasó por ahí, que está rehabilitado. Y entonces
Eso también es un orgullo. Claro. Pues nos estamos acercando un poco a los 45 minutos en los que yo, muy atrevidamente, y espero que de manera no casi insultante, he querido resumir los inicios, porque afortunadamente después Proyecto Hombre tiene una evolución, el paso a otro tipo de drogas, también entiendo, y el fin de la heroína, pero sí que quería, en esto que fue el inicio y ligado también a la heroína, si tuvieses algo que destacar, algo que quisieses ahora compartir, porque desde esto sí que estoy verdaderamente orgulloso, pues en lo personal como con el proyecto, ¿no? Que es algo de lo que pues a veces te acuerdas o miras ese edificio de Pavonianos y dices, esto sigue estando en vigor, no sé, alguna cuestión pues, que te destacarías. Mira, primero yo diría que he conocido a personas maravillosas. Diría que he conocido, es verdad, para mí las personas que he conocido son gente de mucho valor, ¿eh? Y la segunda cosa más de carácter profesional, la importancia del clima. Luego como psicólogo y en mi desarrollo personal, si uno crea en un entorno un clima que se llamaba de autoayuda, ¿no? Crea un clima de autoayuda, tiene un terreno ganado bestial, ¿no? En estos momentos, yo hace poco estuve con Juan Antonio Abeijón, que él montó una comunidad manuene en Vizcaya. Él es psiquiatra, pero estuvo muy metido, también visitó Roma y le decía, a mí me preocupa, pero bueno, ya es una preocupación de casi jubilado, que pronto me jubilo, ¿no? Que la comunidad terapéutica vaya quedándose como un recurso de otra época. Ajá. Cuando para mí tiene una actualidad, y más en un marco social como el actual, tiene una actualidad que bien llevada y creando clima puede aportar mucho. Para mí es un modelo a reivindicar cuando pienso que se empieza a ver ya como algo del siglo XX. Ya. Vamos a decirlo así, no sigue habiendo, pero sí, yo rompería una lanza por el clima que crean las comunidades terapéuticas. Claro, pues me parece una idea muy sugerente, porque creo que, por desgracia, retos y problemáticas no nos faltan, así que podría ser tenida en cuenta, más cuando se le da tanta importancia, por ejemplo, a la idea de solo de comunidad, o sea que en esta idea de comunidad terapéutica de autoayuda, me quedo con eso y, sobre todo, darte las gracias porque una de las secciones o áreas que quería tener el podcast, además de los encuentros y las conversaciones, era el poder no solo conocer profesionales, sino reconocer, en este caso a profesionales y a los proyectos que habían surgido, tanto para los que ya empezamos a pintar algunas canas, como sobre todo para esa gente más joven que creerá que Proyecto Hombre siempre ha existido. O sea, que era una manera de un humilde dar las gracias porque los proyectos no salen solos, sino que tienen que ver con estas apuestas que hemos intentado resumir y, sobre todo, porque eso se puede replicar ahora con otras personas, otros jóvenes, otros grupos de mediocres, entre comillas, pero que puedan hacer cosas grandes, que se puedan replicar, ¿no? Y esto es algo que también yo hoy quería rescatar e iniciar en el podcast, ¿no? Que lo que se hizo estuvo muy bien, afortunadamente se mantiene, que hay que conocerlo y valorarlo, pero que también otras personas ahora podrían crear otro tipo de cosas. Sí, yo creo que es un modelo que es importante, porque en el fondo eso, para mí es dar un entorno de apego seguro a gente que viene con heridas. Y eso, yo soy un fan de la teoría del apego. Me parece que es una de las teorías más sólidas y cómo afecta la vinculación y el trato al cerebro y cómo se estructuran las redes neuronales, que ahora se estudia. Yo soy un fan de eso. Y creo que la comunidad ayuda a sanar esa estructura. Pero para eso hay que creer en ella, hay que tener convicción en ese modelo. Bueno, creo que todas las personas que hayan podido escuchar y disfrutarte de la conversación se habrán quedado con esa idea de que transmites esa convicción, aunque han pasado ya muchos años. Sí, así que terminar de nuevo dándote las gracias y desearte lo mejor en esta vida laboral, que ya sé que parece que se acerca el final, pero sé que vas a seguir aportando de otras maneras. Darte las gracias y un abrazo de verdad, Alberto. Pues gracias a ti por invitarme. Me resulta muy grato poder hablar de esta historia ya, ¿verdad? Eskerrik asko, gracias. Vale, agur.
Gracias por escuchar La Última Red. Puedes seguirnos en Facebook y YouTube y escribirnos a ultimaredpod@gmail.com.